Gracias, Atahualpa. Creo que no hay visual, ¿no? La cámara no funciona. Ay, qué pena. No, no te... Porque, no, el tema es que Zoom pidió actualización y cometí el error de autorizar lo que lo actualice y me desconectó la cámara. Este, pero bueno, yo pienso que podemos dar la clase. Vamos a probar si me permite compartir pantalla. Sí, ya está. Eso. Bueno, eso es realmente lo importante. Sí, sí, seguro. Y después, después que te veamos o no, no es muy trascendente. En la Ya, próxima entonces clase está bien. vamos Y a tal vez si compartir. le abres un poquito más, faltaría abrirle un poquito más. Ahí. Perfecto. Listo. Entonces, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches aquí en Argentina. Y bueno, me presento. En primer lugar, quiero agradecerle a Atahualpa la oportunidad de compartir con ustedes el conocimiento relacionado con la salud y el hábitat y de participar de estos diplomados que son tan importantes para la formación de ustedes. Y a su vez, bueno, uno trata de volcar no solo el conocimiento de investigación, sino también la experiencia. Yo vengo trabajando en geobiología, que es la disciplina que estudia la influencia del lugar sobre las personas, sobre todo los seres vivos en realidad, y la bioarquitectura, que es cómo diseñar lugares amigables con la salud, desde hace más de 30 años, junto con los arquitectos Lilia Garcén y Julio Cincioni, también de aquí de Argentina. Y llevamos más de 3.800 casos estudiados. Entonces, más allá del conocimiento que se pueda obtener a través de información de otros investigadores, uno va comprobando en el día a día y en el trabajo cotidiano la importancia de estos temas que muchas veces son soslayados, tanto sea por la medicina académica como por la ecología, que es otro tema que también está relacionado con esto. Vamos a ir viendo algunas diapositivas y bueno, si tienen alguna duda con ciertos temas, van preguntando o le van avisando a Atahualpa y Atahualpa gentilmente me transmite esas preguntas. Hay alguien que está escribiendo en la pantalla, por favor, si puede borrar. Hay alguien que marcó con un marcador rojo en la pantalla, por favor, quizás sin darse cuenta. Sí, por favor, tengamos cuidado. Bueno, sigo. El ser humano ha evolucionado creando su propio hábitat y esto le ha permitido ocupar distintos nichos ecológicos y actualmente no existe ningún ecosistema del planeta que haya resistido el avance del ser humano. Es decir, habitamos cualquier clima, cualquier altura, cualquier configuración de este planeta. Y si pudiéramos, iríamos a otros planetas. Pero bueno, justamente estamos desarrollando, a medida que avanza la población humana, lugares que no siempre son amigables. En particular, las grandes ciudades. Si bien en las últimas décadas se ha dicho que la mayoría de la humanidad ya está habitando en ciudades, es decir, somos una especie urbana, también hay que mencionar que la mayoría de las viviendas humanas son autoconstruidas, es decir, sin intervención ni de arquitectos, ni de ingenieros, ni de urbanistas. Y también que la mayoría de las casas en nuestro mundo son de tierra. Y aunque esto nos parezca asombroso, no nos olvidemos, por ejemplo, países como India, China, que tienen muchísima población y que muchas veces esa construcción sigue siendo tradicional. Después vamos a ver las ventajas y los problemas de las construcciones naturales.
Pero bueno, como ustedes ven en esta representación, una fotografía que tomé desde el alto en La Paz, en Bolivia, donde evidentemente ocupamos el lugar que nos permiten y vivimos como se puede. Pero uno de los principios de la geobiología es que el lugar siempre puede mejorarse. Y nuestra salud está muy relacionada con este tema, porque según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el aire interior de nuestras viviendas está más contaminado que el aire exterior. Uno piensa que la contaminación es culpa de las industrias, de los vehículos y de los gases de combustión, de las usinas a hidrocarburos, y sin embargo, en nuestras casas descuidamos el propio aire interior y sin darnos cuenta, desde la construcción, el uso, la ambientación, vamos introduciendo elementos que no son amigables con la vida y con nuestra salud. Para la geobiología, las viviendas son una proyección del ser humano. Hablamos de la tercera piel. Es decir, la primera piel es la que recubre nuestro cuerpo y protege los órganos internos. La segunda piel es la que el ser humano en su evolución ha tenido que inventar, que es la vestimenta. Y la tercera piel es la vivienda. Es la que nos permite habitar en climas que no son hostiles o en ecosistemas que de otra manera no serían aceptables para el ser humano, que en definitiva somos primates y por lo tanto venimos de zonas ecuatoriales, tropicales, selváticas, alimentándonos de frutos. Pero bueno, el ser humano en su evolución ha avanzado sobre lugares que de otra manera, si no tuviera la segunda y la tercera piel, le serían hostiles. Y algunos hablan de la cuarta piel, que serían las ciudades, considerando este tema de que la mayoría de la población está viviendo en lugares urbanos. Las tres pieles tienen que reunir ciertos requisitos. Entonces, igual que la primera piel, que sería el ejemplo a seguir, las otras dos pieles tendrían que intercambiar con el ambiente productos, energía e información. Y cuando, por ejemplo, en la segunda piel nos vestimos con ropa sintética, no estamos cumpliendo con esa necesidad. Es decir, no respira, y por lo tanto, si no respira la segunda piel, no respira la primera piel. No respira, no intercambia, por ejemplo, si usamos un polar que nos aísla totalmente de las variaciones de temperatura, no intercambia información con el ambiente. Y lo mismo pasa con la tercera piel, que es la vivienda. La vivienda también tendría que cumplir esos mismos requisitos, es decir, de crear un gradiente suave entre el exterior y el interior, de intercambiar gases, materia, energía, y a su vez información. Pero bueno, lamentablemente la construcción globalizada, es decir, la que nos viene del supuesto primer mundo, es cada vez más autista, es decir, más aislada de el ambiente y de los ciclos de la naturaleza, los ciclos con los cuales está enganchado el ser humano y su forma fisiológica de vivir. En este gráfico vemos un poco la consideración de la vivienda como un ecosistema. Es decir, por un lado tenemos que considerar las cosas que entran a este sistema, que lo ideal sería que fuera amigable también con el medio en el que se encuentra. Entonces tenemos materiales, entra agua, entra aire, entra gas, entra electricidad. Y de las viviendas lo que sale es basura, aguas hervidas, aire viciado, calor residual, por ejemplo, de los equipos de aire acondicionado o de los calefactores, y todo eso perturba el ambiente. Lo ideal sería cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la naturaleza, que es la que nos provee, los productores, es decir, el reino mineral, el vegetal y el animal, de los materiales y de la energía que entra a la casa. Y por el otro lado tenemos algo muy importante,
que es la imagen que ustedes ven abajo a la derecha, que son los recicladores. Es decir, aquellos componentes vivos de la naturaleza que tienen la capacidad de reciclar, de tomar los elementos que nosotros producimos y que consideramos basura y que nos resultarían tóxicos si nos rodearan, y transformarlos de nuevo en materias primas. Entonces, habitualmente son animalitos, son plantas, son bacterias, principalmente bacterias. Lamentablemente, nosotros, como consumidores de los productos de la naturaleza, no solo contaminamos, es decir, no solo producimos en exceso residuos, sino que además matamos a los recicladores, es decir, a quienes tienen la capacidad de digerir, por decir así, nuestros residuos. En geobiología consideramos que la madre tierra tiene una capacidad muy alta de resiliencia, es decir, de resistir impactos que la perturben y volver a su punto de equilibrio. Hace unas décadas, en la década del 80, se decía que no estábamos tan mal a nivel ecológico porque los mares seguían conservando su composición química. Entonces, mientras los mares tuvieran esa capacidad de reciclaje de todas las cosas que los seres humanos les arrojamos, no había problema. Pero bueno, en la década del 90 se empezó a comprender que ese equilibrio estaba roto y que los océanos en realidad estaban siendo contaminados no solo por plásticos como estamos viendo, sino también con alteraciones de su temperatura y de su composición química. Es decir, superamos la barrera de resiliencia de nuestra madre tierra. Es decir, hemos llegado a un punto donde ella ya no puede hacer más por nosotros. De hecho, en el mundo andino se considera que Pachamama tiene la capacidad de digerir las energías densas que produce el ser humano. Ahora, si producimos más que la capacidad que tiene Pachamama para poder absorber esas cosas, evidentemente estamos alterando un ciclo que perjudica al resto de las especies. Y por reacción en cadena, o si ustedes quieren por coletazo, el ser humano también ve afectada su salud porque no somos ajenos a lo que pasa en la naturaleza ni lo que pasa en nuestras viviendas. Ahora, durante la pandemia, estamos viviendo una situación en la cual quizás esto se va a agravar, esto que decimos de romper el ciclo de los recicladores. ¿Por qué? Porque estamos abusando de alguna manera de desinfectantes. Es decir, con el temor del virus y de las bacterias, ya veníamos viendo que en el mundo consumista se promocionaban muchos productos que decían mata el 99,9% de las bacterias. Vivir en un ambiente aséptico no es favorable para la salud. Por un lado, tenemos que el organismo no se acostumbra a la presencia de ciertos factores que pueden desequilibrar momentáneamente su salud, y por lo tanto le faltan mecanismos internos de defensa. Y por el otro lado, creamos bacterias súper resistentes, como las que antes de la pandemia se encontraban en los hospitales y había infecciones intrahospitalarias por estas bacterias superpoderosas, producidas justamente por los desinfectantes, es una especie de selección natural, ¿no? Y ahora nos vamos a enfrentar con este tema de cuerpos que no tienen las necesarias defensas para encontrarse con otros factores desequilibrantes aparte del coronavirus, y a su vez con estas bacterias fortalecidas, por decir así, las que no son nocivas y no las que no son favorables. Y a las favorables, que habitualmente tienen a raya las bacterias que no son nocivas, las hemos matado sin darnos cuenta. O sí, o dándonos cuenta, todo depende de lo que uno considere que sucede en el mundo de las farmacéuticas. Un ejemplo es el tema de los antitranspirantes. Es decir, desde el punto de vista ambiental, los antitranspirantes no son amigables ni con la salud ni con la naturaleza. En primer lugar, bueno, con la salud porque tienen clorhidrato de aluminio y es un cancerígeno. Y por otro lado, tienen un antibiótico que se llama triclosan,
que no se descompone fácilmente en la naturaleza y que ya se ha detectado en los ríos y en los mares. Y ese triclosan mata bacterias favorables en los ecosistemas. Y a su vez hay otras bacterias que viven en nuestra piel y que son buenas y crean una barrera de defensa contra las bacterias malas, que son eliminadas por estos productos antisépticos, por decir así. Entonces, como ustedes ven, el problema no es sencillo, nos hemos adentrado en una configuración de vida que no es para nada amigable con la salud. Y el tema es los materiales de construcción, si empezamos desde la consideración de aquello que interviene dentro de una vivienda. Es decir, desde el momento en que se empieza a poner ladrillo sobre ladrillo, ya ahí empezamos a consumir material, a generar residuos y a instalar elementos dentro de nuestras viviendas que pueden afectar a la naturaleza y a la salud. Habitualmente, incluso los ecologistas no tienen muy en cuenta el tema de la salud, es decir, hacen más hincapié sobre el impacto ambiental. Entonces, dejan afuera algo muy importante, y es que la arquitectura está hecha para albergar al ser humano y para facilitar su vida sobre el planeta. Y sin embargo, estamos construyendo viviendas y edificios que atentan contra la salud. Entonces, bueno, dentro de los requisitos que la ecología ha determinado para los materiales de construcción está que provengan de fuentes renovables, de bajo requerimiento energético, de bajo impacto ambiental. Y muchas veces estos principios contradicen que no afecten a la salud. Por ejemplo, si uno busca bajo requerimiento energético, va a querer una casa que esté aislada térmicamente. Ahora bien, la mayoría de los productos que encontramos en el mercado para que la casa esté bien aislada, es decir, que no sea fría en invierno ni sea cálida en verano, son productos que alteran la composición del aire interior por una serie de compuestos volátiles y que afectan a la salud. Entonces, lamentablemente, estos conceptos son transmitidos por las empresas que fabrican justamente estos sistemas de construcción a los gobiernos, y evidentemente el político no tiene por qué conocer de estas cosas. Entonces, sus asesores lo informan mal y tenemos planes de vivienda que realmente, más que ayudar a las personas o a los grupos sociales, los va a perjudicar en cuanto a su salud. Y bueno, a la derecha lo que vemos son lo que se llama la vida útil de los materiales, que tiene que ver también mucho con la salud, ¿no? Es decir, hay que controlar que los materiales cumplan con los requisitos, con los 4 requisitos de la izquierda, durante su extracción, durante su elaboración, durante el embalaje, el transporte, en el comercio, porque el comerciante de estos productos está muy en contacto con ellos, durante la instalación también, vamos a hablar un poco de los pintores, de los carpinteros, de los que cortan la piedra. Bueno, ellos están especialmente en la primera línea de riesgo con respecto a los materiales de construcción. Al uso, al mantenimiento, porque muchas veces no hay conocimiento de estas cosas, entonces el usuario comete errores que podrían haberse mejorado si estuviera mejor informado. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad consumista, salvo que participemos de alguna comunidad que haya decidido ponerle un freno a tanto enceguecimiento consumista. Y por lo tanto el poder del universo, por decir así, consumista, lo tiene el consumidor, en teoría. Pero bueno, todos los sistemas de información tratan de que estemos desinformados y que por lo tanto compremos cosas que les son rentables, muy rentables a la industria, y no tanto a la salud de los consumidores. Y el último punto es muy importante, que es la disposición final. La disposición final es donde terminan los restos de los materiales de construcción o de las cosas, de los envases, porque en definitiva todos somos constructores. Es decir, cuando en nuestra casa pintamos una pared, cuando en nuestra casa reparamos una canilla, o revocamos un hueco, o ponemos elementos de decoración, estamos construyendo también, estamos
introduciendo dentro de la vivienda elementos. Y es muy importante saber el efecto que va a tener en nosotros eso que estamos introduciendo, ¿no? Y abajo ven las famosas 3 R de la ecología. Lo importante es reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, en ese orden de importancia. Es decir, reducir es consumir cada vez menos. Esto es una posición anticonsumista. Es decir, no comprar lo que no necesitamos. Lo segundo es reutilizar. Es decir, antes de tirar algo, démosle una segunda o una tercera vida útil. Y reciclar es ese elemento que ya no se utiliza más, reducirlo de nuevo a sus materiales originales, a su materia prima, para volver a darle forma y utilizarlo. No sé si alcanzan a ver, este es un folleto de una fundación en Francia. Tuvimos la oportunidad de estar en un congreso, en una exposición y un congreso sobre estos temas de calidad del aire interior, ¿no? Y en este folleto vemos todas las cosas que nos pueden, del lado derecho, vemos todas las cosas que pueden afectar a nuestra salud en nuestra vivienda. Entonces, arriba tenemos los gases de combustión, el monóxido de carbono, el óxido nitroso, que pueden producir ciertas combustiones, ciertos productos de limpieza incluso, por ejemplo, el ácido muriático. COB son los compuestos orgánicos volátiles, que es muy importante porque forman parte de la mayoría de los productos de limpieza, de las pinturas y de los plásticos. La presencia del amianto, que después vamos a ver, en algunos países se lo conoce más como asbesto. El humo del tabaco, esto ha ido avanzando y ahora la mayoría de los fumadores tienen cierto respeto por el aire interior y fuman con las ventanas abiertas o afuera, en un balcón, en una terraza. Los aerosoles, cuando hablamos de aerosoles, no es solo los aerosoles que consumimos en un insecticida o en un producto aromatizante, sino que aerosol es toda partícula que está diluida en el aire, partículas muy pequeñas que están diluidas. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia habrán oído hablar de los bioaerosoles. Por ejemplo, cuando uno estornuda, uno produce un bioaerosol, es decir, una serie de partículas pulverizadas disueltas en el aire. Entonces hay bioaerosoles que provienen, por ejemplo, como vamos a ver, de los ácaros que habitan en las alfombras o en las lanas. Entonces esos bichitos cuando mueren y se desintegran, se juntan con sus propias heces, y uno al pisar sobre las alfombras, eso se volatiliza y entra dentro de la composición del aire. Que es lo mismo que uno ve, por ejemplo, cuando tiene un contraluz, entra sol por la ventana y uno sacude, golpea un almohadón y uno ve polvo que vuela. Bueno, la mayor parte de ese polvo está compuesta por partículas de nuestra piel desintegradas justamente por los ácaros, y los ácaros, que son como pequeñas arañitas microscópicas, y cadáveres de los ácaros más las heces de los ácaros. Entonces todo eso estamos respirando continuamente. Igual que partículas finas que pueden venir de la combustión. Cuando uno se calienta, por ejemplo, a leña, si el sistema no es un sistema que los productos de combustión no entren al aire, estamos respirando partículas que pueden afectar a la salud, partículas y gases también. Entonces lo ideal cuando uno se calefacciona con leña es que sea un sistema eficiente, si es posible de doble combustión, para que esos gases y esas partículas no entren al ambiente. Por supuesto, esto descarta las chimeneas abiertas. Y por otro lado, hay algunos sistemas modernos, quizás en alguno de sus países ya los vieron, que son como unas estufas decorativas que dicen que son ecológicas porque están hechas con bioetanol. Son estufas de alcohol, pero en realidad están contaminando, están largando bencenos al aire y en realidad no son eficientes tampoco térmicamente. Así que bueno, hay que tener cuidado también con las cosas muy nuevas porque hay que estudiarlas y ver qué es lo que pasa. Así como uno acostumbra a leer las cajas de los medicamentos, o uno tendría que tener la sana costumbre de leer los componentes de los alimentos que va a comprar en los envases,
también tendría que tener cuidado con las cosas que introduce en su casa. Después van a ver un cartelito que dice radón. El radón es un gas natural, lo produce la naturaleza, y es un gas radiactivo que es responsable del 15% de los casos de cáncer al pulmón. El radón se acumula en los espacios cerrados, especialmente en lugares bajos, como pueden ser sótanos, y se va filtrando dentro del aire interior de las casas. El gas radón se da más en lugares que tienen un componente del suelo granítico. Entonces, en muchos lugares montañosos tienen una composición de gas radón, y en algunos países hay legislación con respecto a los niveles que puede tener una vivienda de gas radón. Incluso en algún comercio se venden detectores de gas radón. Pero bueno, eso es para los países del primer mundo, por decir así. Después tenemos las fibras, es decir, las fibras se van rompiendo y se van particulando de tal manera que forman parte de los aerosoles que tenemos dentro de las casas. Ustedes habrán oído hablar últimamente del tema de las micropartículas de plástico que cuando lavamos la ropa suelen irse con el agua y esas terminan en el océano. Bueno, también hay una parte importante que queda en nuestras prendas, y aunque recién las saquemos del lavarropas o del secarropas, cuando se sacuden uno ve ese polvillo que en realidad son estas partículas de fibras sintéticas. Y abajo del todo habla de los animales domésticos, de algo que se llama zoonosis. Zoonosis son las enfermedades producidas por los animales, especialmente los animales que pican o muerden, que son vectores, se les dice vectores, y que transmiten determinados tipos de enfermedades. Pero también está el tema de las alergias. Y dentro de las alergias tenemos que considerar algo muy importante. Todo aquello que le hace daño al alérgico, nos hace daño a todos. Nada más que el alérgico tiene un sistema de alarmas más sensible. Entonces, siempre hay que preocuparse cuando aparece una alergia de qué está pasando en el ambiente. Y el alérgico pobre es el que nos está ayudando a detectar esa falencia. Y dentro de los tipos de alergia, la geobiología también estudia especialmente porque, por ejemplo, no es aceptado dentro de las obras sociales el síndrome de sensibilidad química múltiple. Estas son personas hipersensibles que no toleran la presencia de ningún químico en el ambiente, de nada de origen artificial, de nada producto de la industria química. Entonces, también ellos son una demostración de cómo estamos contaminando nuestro interior. Entonces, para nosotros es muy importante dialogar con estas personas y ver, porque se hacen estudios y se confirma esta configuración de hiperalergias, por decir así, pero nos ayuda a comprender que estamos introduciendo en el aire interior que puede afectar a la salud. Y por supuesto tratamos de encontrar soluciones para que estas personas puedan vivir, porque prácticamente es imposible. Hablamos también del síndrome de edificio enfermo. Esto sí es aceptado por la Organización Mundial de la Salud. El origen está en la década del 80, cuando se empezó a difundir el tema de la enfermedad del legionario, a raíz de un hotel en Estados Unidos donde muchas personas fallecieron por una bacteria que se alojaba en los equipos de aire acondicionado, en las bandejas de condensación de los equipos de aire acondicionado. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud define a un edificio enfermo como la condición que tiene un edificio cuando más del 15% de sus ocupantes se quejan sobre sus síntomas, que afectan a la salud y el bienestar, pero no se puede diagnosticar una enfermedad clínicamente, solamente son síntomas y afecciones que desaparecen al abandonar el edificio. Esto también está relacionado con las alergias, es decir, hablamos desde cuadros leves, como puede ser un estornudo, una picazón de la piel, hasta casos graves como pueden ser cefaleas, migrañas o incluso enfermedades, se han detectado enfermedades de la sangre relacionadas con el síndrome de edificio enfermo. Y hasta cáncer. A veces se hacen estadísticas y se ve que un edificio termina aumentando el riesgo de contraer cáncer por la configuración de sus químicos.
¿Qué provoca el síndrome de edificio enfermo? Bueno, acá tenemos que hablar de un fenómeno que es el fenómeno de la sinergia. Es decir, esto pasa como con los alimentos. Una industria que fabrica un material, por ejemplo, un material de revestimiento dentro de una construcción, se va a preocupar por su material. Entonces lo que va a estudiar es qué tanto afecta a la salud su propio material. Entonces va a encontrar unos criterios universales, médicos, que establecen que por debajo de cierto valor no afecta. Lo mismo pasa con los alimentos. El componente que tenemos de tóxicos provenientes de fertilizantes, de insecticidas que hay en las frutas, en las verduras, cada uno lo analiza y está dentro de los valores que acepta cada país. Pero el efecto sinérgico es cuando esa sustancia tóxica se suma a otra sustancia tóxica que produce otro elemento y juntos crean algo que no se puede calcular. Ese es el efecto sinérgico, cuando el resultado es mayor que la suma de las distintas partes. Entonces, esa combinación de contaminantes puede ser altamente nocivo o podríamos decir explosivo, por decir así. Entonces, y a su vez, personas que están expuestas a esta situación y a esta combinación de tóxicos pueden tener lo que se llama un shock, un shock químico, un shock alérgico, y de esos shocks se cree que las alergias en realidad provienen de esos impactos fuertes. Es muy difícil volver porque el cuerpo ya queda como hipersensible, es decir, ya registró lo que le hizo daño y trata de evitarlo. Entonces, como decíamos, es muy importante estudiar los distintos materiales de construcción y de decoración, los que ya tenemos en nuestras casas. La mayor parte de nuestro trabajo cuando vamos a estudiar una vivienda es justamente ver cómo solucionamos lo que ya está instalado en las casas, lo que ya se puso, ¿no? Entonces, a veces tenemos materiales que son considerados ecológicos y también hay que estudiarlos porque no todos responden a las pautas que uno tiene de salubridad. Tenemos el tema de la madera. La madera es un material que nos gusta mucho, que entra parte de la construcción natural, es un material renovable, siempre y cuando el ser humano quiera renovarlo. Es decir, en esta sociedad consumista, globalizada, apurada y megalómana, por querer hacer grandes obras, no considera la posibilidad de, por ejemplo, plantar un bosque de árboles de maderas duras, de maderas nobles, que tarde más de 50 o 100 años en crecer. Y en realidad los gobiernos tendrían que favorecer y auspiciar ese tipo de plantación. Lógicamente, en el sistema actual de las cosas no pensamos como pensaban nuestros ancestros que eso podía favorecer a nuestros hijos o a nuestros nietos. O sea, todo lo queremos rápido, lo queremos ya, entonces usamos especies forestales que crecen rápido, y los árboles que crecen rápido son de madera blanda, y por lo tanto son atacables por distintos insectos. Y no son maderas nobles tampoco para la construcción, no responden muy bien, se arquean, ni siquiera se les da el tiempo de estacionado que corresponde. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica se nos ha llenado de eucaliptus y de pino heliotis, que son dos maderas muy blandas. El tema del ataque de los insectos a estas maderas requiere que después uno tenga que apelar a cosas no saludables, como es el caso del tratamiento de las maderas. Esto es un autoclave. Aquí se ponen los troncos en unas especies de gigantescas ollas a presión, donde se le añaden ciertos productos químicos. En la actualidad lo que más se usa es CCA. CCA es cobre, cromo y arsénico. O sea, el cobre hasta ciertas proporciones no es tan malo, pero el cromo es un metal pesado y el arsénico es un veneno. Entonces, las famosas maderas tratadas o impregnadas, depende, cada país de los suyos lo va a nombrar de distinta manera, tienen estos tóxicos que no solo van exhalando contaminantes al ambiente,
sino que además en caso de incendio, los mata primero intoxicados antes de que ustedes se puedan asfixiar o que se puedan... Entonces, por supuesto, nosotros no promovemos este tipo de maderas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que gran parte de los insectos que la industria moderna trata de combatir y que dijimos que forman parte de los digestores que ayudan a la naturaleza a procesar los residuos del ser humano, en realidad no existen después de determinada altura. Es decir, más allá de los 1200 metros, es decir, cuando uno vive en altura, 1200, 2000, 3000 metros de altura, la cantidad de insectos que puedan atacar a la madera disminuye. Por eso también muchos cultivos se están valorando. Por ejemplo, el cultivo de la vid de altura, más de 1200 metros de altura, se considera orgánico porque no hace falta tratar la vid para combatir los insectos, porque no se dan en esa altura. Entonces, cuidado que nos están vendiendo insecticidas cuando no los necesitamos. Una alternativa al CCA es algo un poco mejor, que es el CCB, que es lo que se usaba antes. El CCB es cobre, cromo y bórax. Que después vamos a hablar un poquito del bórax. Lamentablemente no me funciona la cámara, yo les iba a mostrar los distintos productos, pero bueno, vamos a ver si para la próxima clase podemos solucionarlo. Fíjense, otra cosa que les están vendiendo a los sistemas sociales de los gobiernos son las construcciones rápidas y de plástico. Entonces, muy alegremente, empresas de Europa y de Estados Unidos nos venden casas 100% PVC, por ejemplo, cuando se sabe que el PVC es un cancerígeno. Es un cancerígeno de segundo orden. En realidad, el PVC es una sustancia poco amigable con la naturaleza y con el ser humano. Es decir, ya sea en la fabricación del PVC se producen cloro, se producen muchos gases tóxicos, además de que es un hidrocarburo que proviene del petróleo. El reciclaje del PVC produce más todavía. Durante toda su vida útil va produciendo estos compuestos orgánicos volátiles que afectan a la salud, y a su vez la disposición final no tiene solución. Es decir, una vez que se lo recicló una vez, después ya hay que tirarlo a la basura y la naturaleza no lo puede procesar. Es decir, los plásticos existen sobre la superficie del planeta desde la posguerra. Es decir, desde 1947 al 50 más o menos empezaron a aparecer las primeras medias para mujer sintéticas de rayón, y a partir de ahí se empezó a desarrollar una industria química de promoción del plástico, pero el tema es que la naturaleza no ha inventado, nunca se había encontrado con estas moléculas que antes no existían, y por lo tanto, en la larga historia de nuestro planeta, la naturaleza no había inventado todavía el digestor que se pudiera comer los plásticos. Entonces, actualmente, lo que se quiere encontrar como solución es alguna bacteria que consuma el plástico, hasta ahí nomás, o inventarla, es decir, fabricarla, la tecnología, con lo cual estaríamos en lo mismo. En realidad lo que hay que hacer es replantearse el tema de los plásticos, ir a los plásticos orgánicos, que son moléculas que sí la naturaleza las puede digerir, por decir así, que las puede degradar. Es un poco volver a los primeros plásticos, es decir, el celofán, el celuloide, eran los plásticos de nuestros abuelos, antes de que se desarrollara esta industria petroquímica. Fíjense lo que pasa. Esta es una cortina, lo que se llama un blackout, al menos en Argentina llamamos blackout, que es de oscurecimiento y que está hecha 100% PVC, es decir, es una fibra muy densa y muy opaca. El tema es que nos venden que es eterna, y no es eterna, igual que las aberturas de PVC. Es decir, el plástico tiene unos compuestos volátiles que son los que le dan flexibilidad. Esos compuestos, especialmente cuando le da el sol, como en el caso de las cortinas, se van evaporando y llenan el ambiente. Esos compuestos son cancerígenos. Y el tema de la pérdida
de estos compuestos hace que el material a su vez con el tiempo se vaya volviendo quebradizo. Entonces van a ver que las cortinas de PVC que tienen más de 10 años empiezan a descascararse. Y a medida que se van descascarando, a su vez esas fibras pasan al ambiente. Así que tenemos un problema tras otro sobre este tipo de cortinas. Y además no cumplen ninguna función de prevenir el calor, porque el calor queda apresado entre el vidrio y la cortina y crea un efecto de invernadero, donde se produce aire caliente. Entonces, lo ideal para frenar el calor es poner una cortina del lado de afuera, no del lado de adentro. Pero bueno, esos son factores que nosotros siempre criticamos a la industria y a la desinformación. Y si uno quiere cortinas de oscurecimiento, por ejemplo, la tela de jean es 100% algodón y tiene una trama perfectamente densa, entonces tranquilamente se puede reemplazar una cortina de oscurecimiento consiguiendo tela de jean que se vende en rollos. Fíjense, esto es en Brasil, donde tuvimos también la oportunidad de investigar, donde se venden baldosas, es decir, piezas para el piso, de revestimiento para el piso, hechas con goma reciclada, con goma de neumático reciclada. Y fíjense que arriba a la izquierda dice libre de PVC. Entonces, si hay marcas que presentan como argumento de venta la salubridad de su producto porque no tiene PVC, eso quiere decir que el PVC no es bueno. Entonces, hay que estar en alerta porque hay municipios en Europa, por ejemplo, que ya lo tienen prohibido el PVC. Es policloruro de vinilo, esa sería la descripción. Y muchas cosas son de PVC bajo el nombre de vinílico. Es decir, manteles, por ejemplo, hay pisos vinílicos, todo lo que dice vinílico tiene PVC. El tema de las baldosas recicladas de goma es un tema delicado para nosotros, porque si bien estamos de acuerdo con el reciclaje, hay que ver cómo fue tratada esa goma. ¿Por qué? Porque la goma de los neumáticos tiene otros compuestos químicos, compuestos sulfurosos y metales pesados, que hay que ver si fueron extraídos en el proceso de reciclaje. O si siguen estando ahí y sin darnos cuenta estamos también trayendo contaminantes. Entonces, por eso hay que hacer todo un estudio de impacto ambiental, considerando también la calidad de aire interior de los nuevos materiales. Aquí tienen, por ejemplo, una tabla que nos puede servir cuando uno ve ciertos productos y ciertos sellos. Esta tabla es internacional. Entonces, el PVC está catalogado como número 3. Lo van a ver en el triangulito de la derecha. Si ese triangulito de reciclaje dice número 3, es PVC. De los plásticos, el más amigable es el PET, o sea, el que produce menos compuestos volátiles y el que hasta cierto punto podemos utilizar, salvo en caso de incendios. Ese es el tema de los plásticos. También los humos que producen los plásticos durante el incendio son tóxicos. O durante un cortocircuito, sin llegar a un incendio. Lamentablemente, la mayoría de los cableados que usamos en nuestras casas son de PVC. Entonces, el polietileno, que aquí es el número 1 y el número 2, no son tan nocivos para la salud. Por eso muchas cañerías de plástico, muchos caños que se usan para llevar el agua, afuera tienen PVC, pero adentro tienen polietileno. O muchos tanques que se utilizan para el agua. Disculpen si yo por ahí uso terminología que no es la misma que usan en otros países de Latinoamérica. Después ustedes me dirán cuando me hagan las consultas y cómo le llaman ustedes a cada elemento de la construcción. Y hay que sospechar también del número 7. El número 7 son otros plásticos. Entonces, al comienzo de nuestro trabajo, les contaba que hace 30 años que estamos en este tema, y se daba como una alternativa el policarbonato. Y actualmente no. Se descubrió, después de muchos años de uso del policarbonato, que el policarbonato también tiene sus efectos sobre la salud. Y habitualmente está catalogado con el número 7 que dice otros plásticos, ¿sí? Otro tema a considerar son las pinturas.
¿sí? Entonces, nosotros a nuestros alumnos, cuando damos cursos presenciales, les hacemos hacer una especie de ranking de lo menos malo. Es decir, de qué cosas piensan ellos que son peores, ¿no? Y aquí tenemos una comparación de dos tipos de pintura que uno habitualmente encuentra en el comercio. Las pinturas al solvente, al aguarrás, las pinturas sintéticas, o las pinturas al agua. Entonces, las pinturas habitualmente tienen tres componentes, que son el solvente, los pigmentos y las resinas. Y después otros accesorios como pueden ser un retardante o al revés, un desecante, de acuerdo a la utilidad o a la función que tenga ese acabado. Ahora, fíjense, el problema lo tenemos con los compuestos volátiles. Los solventes son 100% volátiles. Entonces, en una pintura sintética tenemos un 76% de solvente orgánico. Y en el caso de las pinturas al agua, solamente un 12%. El resto es agua. Esto no solo afecta al que ocupa una vivienda, sino principalmente nos preocupa, y muchas veces damos cursos para los sindicatos, para el trabajador, es decir, el pintor profesional que no cumple con las normas de ventilación, de usar mascarilla, está expuesto a, continuamente, todos los días, a una serie de elementos tóxicos que no se da cuenta que está respirando. O a veces tiene otras excusas como decir, no, porque si yo abro la ventana, el aire que entra marca la pintura. Entonces, bueno, nosotros debemos alertar para esto. Y por supuesto, están las pinturas 100% aceptables, saludables, que son las que usaban nuestros abuelos antes de la industria petroquímica, es decir, la pintura a la cal, la pintura al silicato, la pintura que usa ferrites como tonalizadores. Después, si quieren, hablamos un poquito de cómo se pueden volver a usar este tipo de pinturas que eran totalmente amigables con la vida y que todavía se encuentran en el mercado, por suerte. Pero bueno, dentro de las pinturas sintéticas, evidentemente las satinadas especialmente, no permiten además respirar a las paredes. Hay otro tema relacionado con la salud que es el confort higrotérmico. El confort higrotérmico tiene que ver con la temperatura que es más sana para un ser humano, que está entre los 18 y los 24 grados, y sumándole a eso la humedad, que está entre los 40 y el 70% de humedad. Entonces, cuando uno sale de esos valores, estamos en presencia de una situación poco amigable para la sensación de confort. O es un ambiente muy seco, o es muy frío, o es muy húmedo, o es muy caluroso. Bueno, todo eso se vuelca en unos gráficos y se calcula. Las paredes respiran, los muebles respiran, los seres humanos también respiran, las plantas respiran. Cuando uno pinta con materiales sintéticos, pone cortinas sintéticas, pone un piso sintético, estamos haciendo como un Tupperware, es decir, estamos haciendo un envase de plástico que no respira para nada y viola lo que vimos al principio en la primera lámina, que no cumple con los requisitos de respiración, de comunicación, de información, ni de intercambio de gases con el entorno. Y lo mismo vale para el ser humano, es decir, si podemos evitar la ropa sintética, mucho mejor, especialmente la ropa interior y la ropa de cama, que es la que está directamente en contacto con la primera piel. Fíjense qué maravilla, esta es una compañera nuestra que se dedica a hacer reboques de barro. En vez de usar el típico cemento, hace reboques de barro. Y en sus viajes va coleccionando los distintos colores de tierra, que muchas veces tienen un compuesto que se llama ferrite, que es un óxido de hierro que le da distintos colores, y es una maravilla que la naturaleza nos dé toda esta gama. Es decir, uno tranquilamente, ella incluso se dedica a hacer murales con las comunidades, murales de colores, y es un lujo verlo. Así que estos colores, que además son amigables porque son tonos pasteles, tranquilamente se pueden integrar en una pintura a la cal, por ejemplo.
o en un barro que se use como revoque. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ya llevamos una hora de charlas. Si Atahualpa me transmites alguna consulta. No, no he escrito, pero es muy importante abrir el espacio. Así que si es que tienen preguntas, comentarios, opiniones, puntualizaciones, pues tienen la oportunidad. ¿Alguien quisiera participar? O quizás comentar alguna experiencia o alguna situación. Seguramente hay algún alérgico dando vueltas por ahí. No se olviden que el tema de la alergia ha ido aumentando a medida que la civilización fue, entre comillas, avanzando. Es decir, cuando yo era chico, tener un alérgico en la casa era un drama, porque muy pocas familias tenían una persona alérgica. Y ahora uno, si no es uno alérgico, uno siempre conoce a alguien alérgico, o en la familia hay 2 o 3 que son alérgicos a algo. Así que algo estamos haciendo mal. ¿Nadie? O podrían, si necesite, pueden poner la mano, ¿no? Para solicitar la palabra o escribir. Bueno, seguimos entonces. Bueno, seguimos. Bueno, este fue un caso Hay, que... hay alguien que ha levantado, Claudio. A Vamos, ver, Jacu Ilapa. Hola, Jacu Ilapa. Soy Juco, pero bueno, muy buenas noches. Poco, sí, Hablo perdón. desde Bolivia. Eh, a ver, son preguntas clave. Bueno, primeramente, por ejemplo, aquí nuestros abuelos y nuestras abuelas han tenido espacios habitacionales que no han sido grandes. Evidentemente, el manejo del adobe es primordial, ¿no? Y antes se utilizaban ciertos tipos de paja, ¿no? Que crecían inclusive en la región circulacuspe, bueno, en el lago Titicaca, en el lago Popoya, casi desaparecido. Pero, por ejemplo, hablaba justamente de las chimeneas y etcétera, y todos esos residuos y demás. Por ejemplo, en las casas, en el campo, se utilizan mucho los keris. Los keris son estas cocinas a leña, ¿verdad? Que se las comparte en la misma habitación donde se duerme, donde se come y donde pasa todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto? Uno. Después, con la cuestión de la madera, usted decía, habría que sembrar árboles que sean más nobles, pero eso es también fomentar el monocultivo, ¿no? Y la idea es salir de las formas occidentales de consumo, igual, digamos, sea pino, o sea un roble, es igual un monocultivo, porque un bosque no se compone solamente de un árbol. Entonces, ¿cómo podríamos salir de eso, no? Y después hablaba en un principio justamente de la ropa esta polar, que bueno, que se llama insulada, ¿no? Que es hecha de plástico, pero es hecha de plástico PET. Y usted dice que es el menos tóxico, entonces, ¿cómo sería mejor, digamos, en la ropa o no? Porque se utilizan botellas pasan por un proceso en el cual se vuelven hilo y, bueno, se confecciona esta ropa que se llama ropa insulada, que vendría a ser la polar, básicamente, ¿no? Hasta donde desconozco si es que se utilizan otro tipo de polímeros, por ejemplo, para hacer este tipo de construcción. Esas dos preguntas y ese comentario que también compré una pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fuku, y buenas observaciones. En primer lugar, bueno, son 3 preguntas. En primer lugar, tanto nuestros abuelos como la gente que vive en las comunidades y todavía tienen las casas tradicionales, están más tiempo afuera que adentro de la casa. Es decir, las actividades antes eran más exteriores que interiores. Entonces, no estaba este tema de que estamos permanentemente encerrados. De hecho, con la pandemia esto se ha potenciado, pero estamos muy acostumbrados en las ciudades a estar encerrados entre 4 paredes, techo y piso. Y a su vez, estos ambientes eran muy ventilados. Y por lo tanto, no había ese problema
de respiración y, es decir, ahora, por ejemplo, en el tema ecológico, que se trata de tener viviendas eficientes, el sellado es absoluto. Hay edificios que no tienen el más mínimo intercambio de aire con el exterior, es el extremo opuesto. Por otro lado, hay estufas, no sé si es la que tú mencionas, hay estufas que se estudian mucho, por ejemplo, en permacultura, es decir, la permacultura es una forma de vivir, de cultivar, de cerrar el círculo de la naturaleza y del hombre para que todo sea armónico. Y dentro de los estudios de la permacultura se toman elementos de distintas etnias que tienen que ver con inventos que han logrado y que son altamente eficientes. Y hay elementos dentro de las estufas, especialmente del noroeste argentino, de Bolivia, Perú, o sea, para nosotros es el noroeste, ¿no? Que son estufas de alta eficiencia muy parecidas a unas que usa la permacultura y la bioconstrucción, que se llaman estufas Lorena, donde uno pone directamente pasto, pone ichu, y con eso uno ya puede cocinar. Entonces se producen muy pocos humos. Ahora, cuando uno se calienta con árboles, el tema es que a mí me espanta a veces ver que cuando la estufa no es de alta eficiencia, uno consume un árbol por noche, y es una barbaridad. Entonces, ahí vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el tema forestal. Lamentablemente tengo que dar un ejemplo de Europa, ¿no? Que uno siempre vive criticando a los europeos porque en definitiva padecemos la globalización por la difusión de ciertos valores europeos y norteamericanos. Es muy cierto lo que dices y estoy totalmente de acuerdo con evitar el monocultivo y evitar la forestación en masa. Yo tuve la oportunidad de conocer en el este de Francia y en el oeste de Alemania bosques explotables, y en Estados Unidos también pude ver algunos, donde lo que se hace es una explotación por raleo, es decir, se sigue el bosque natural, no se siembran las especies como yo proponía, o sea, lo que yo estoy diciendo es que estamos perdiendo los árboles originarios. En el caso de Argentina, los árboles de madera más nobles son los que están en el bosque natural. Y al ir avanzando con los cultivos, por ejemplo, de soja u otros cultivos naturales, estamos talando esos bosques y nos estamos quedando sin el bosque natural. Entonces, en Europa lo que yo vi es que ellos tienen unas máquinas. Primero va el agrónomo, y el agrónomo elige dentro de ese bosque, que hay un montón de especies, elige el árbol que ya tiene la edad suficiente para ser maderable y el árbol que es explotable. Y van unas máquinas que sacan el árbol uno por uno, lo agarra, lo abraza y lo saca directamente de raíz. Es decir, no hace un talado que deja totalmente ralo el bosque. Entonces, el bosque siempre permanece. Algunos ecologistas lo que critican es que estos bosques nunca van a ser añejos, es decir, porque cada vez que un árbol llega a la madurez pobre, termina siendo madera. Pero bueno, pienso que es una buena alternativa para mantener el bosque de muchas especies. Lógicamente, no es una explotación masiva, pero también estamos consumiendo excesivamente estos elementos. Y la tercera pregunta, que tiene que ver con el polar, sí, el polietileno es el material más amigable dentro de los plásticos, ¿no? De hecho, por eso las botellas son de polietileno. Salvo, van a ver, que los PET, las botellas de PET, no se usan ni para cerveza, y salvo algunas marcas muy baratas, tampoco para vinos. ¿Por qué? Porque alteran la composición. O sea, las bebidas alcohólicas ven alterada su composición en las botellas plásticas. Entonces, la ropa de polar sería aceptable. Lo ideal es no encontrar otras fibras, porque incluso las nuevas máquinas que hacen textura pueden usar las fibras naturales, y hemos tenido clientes que tienen empresas textiles y nos dicen, no hay problema, nosotros podemos hacer una tela de algodón que sea sumamente aislante, porque las nuevas máquinas permiten hacerlo, y que sea 100% natural. Ahora bien, siendo un poco más comprensivos, el polar no va directamente sobre la piel, es decir, lo tenemos arriba de otras prendas. Entonces, como decía, lo principal es que tengamos
las ropas más en contacto con la piel, que no se carguen de estática, que no pasen los químicos al cuerpo. Y bueno, el tema de respiración sí va a estar restringido, pero si uno está en un clima frío, evidentemente la respiración depende de las sustancias. Ahora también están viendo ropas de materiales, lo que se llama materiales inteligentes, que provienen de unas industrias muy nuevas que permiten respirar estos tejidos, pero siguen siendo sintéticos, lamentablemente. No sé si con eso, Fuku, respondió tus inquietudes. Sí, 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 muchísimas gracias. ¿Había otra pregunta, Atahualpa? No, por el momento no, tal vez alguien más. No, seguimos, por favor. Seguimos con el tema de las alfombras, es decir, los médicos actualmente, especialmente los pediatras, desaconsejan completamente las alfombras. Las alfombras especialmente de pared a pared, y las peores que son las alfombras sintéticas, ¿sí? En estos casos que vemos, que fue un caso de oficinas que tuvimos que estudiar, aquí se veían todos los problemas que tienen las alfombras. Ya de por sí, por su textura, si el ambiente es húmedo, generan hongos. Si el ambiente no se limpia periódicamente, vamos a tener los famosos ácaros que producen, como decíamos, sus cadáveres y sus heces producen bioaerosoles que contaminan el aire. Se cargan de estática y a su vez, los sintéticos especialmente, con el tiempo van desprendiendo micropartículas que también respiramos. Entonces, las alfombras de pared a pared son totalmente desaconsejadas. Ahora bien, si tenemos alfombras sueltas que nosotros podamos llevar a una terraza, a un lugar aireado, donde le dé el sol, es otra cosa, porque pueden ser de lana, pueden ser de materiales naturales, pueden ser de fibras vegetales también, y el sol mata los ácaros. Y bueno, nuestras abuelas tenían la costumbre de sacudirlas, le daban con algún instrumento para que desprendieran el polvo. Entonces lo que no es bueno es respirar ese polvo. Entonces en esos casos, igual que cuando se pinta hay que usar mascarilla, o cuando se pasa la lija en una pared hay que usar mascarilla, lo mismo cuando uno va a sacudir el polvo o va a pasar una aspiradora. Habitualmente estos polvos que se diluyen, por decir así, en el aire, también perforan, atraviesan las bolsas de papel de las aspiradoras. Lo ideal desde el punto de vista de la salud son aspiradoras con filtro de agua, en el cual todo lo que absorben pasa a un volumen de agua y luego se arroja al inodoro, por ejemplo, y uno no lo respira, ese material. Pero bueno, suelen ser caras. Así que bueno, lo mejor es evitar las alfombras. Nosotros, cuando tenemos un caso así, lo primero que aconsejamos es retirarlos directamente. Aquí tienen un ácaro, para que vean qué maravilla de la naturaleza. Los ácaros en realidad son pequeñas arañitas, son animales muy especializados, los ácaros que se encuentran en la ropa, en las almohadas. Si ustedes tuvieran un microscopio lo van a ver en todas partes. De hecho, están sobre nuestro cuerpo, están en las cejas, en las pestañas, y se alimentan de la piel reseca, de los residuos de piel reseca. Por lo tanto, también son digestores, no son malos, pobrecitos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que evitar un exceso de población de ácaros, como son los que facilitan los tejidos, especialmente las alfombras. A veces los tapices también pueden albergar ácaros. Y lugares que están especialmente en contacto con la piel humana, como pueden ser las almohadas, también periódicamente es conveniente lavarlas, por lo menos cada 15 días, y si hay alérgicos hay que lavarlas una vez por semana con agua caliente, y si es posible secarlas al sol. Entonces estamos hablando de la zoonosis, de enfermedades transmitidas por los animales, especialmente los insectos. Entonces, aquí en Argentina tenemos el problema del mal de Chagas-Massa, que también se ha
encontrado en muchos otros países de Latinoamérica, que es transmitido por la vinchuca. La vinchuca es un vector, es decir, es un insecto que pica y chupa sangre. Pero pobrecita, tiene un parásito. Ese parásito se llama Trypanosoma crucis. Y esto ha hecho que se la persiga injustamente, porque primero que no todas las variedades de vinchuca transmiten este parásito, y por otro lado, no todas las vinchucas están infestadas. Entonces, aquí hay que tratarlas como si fueran las cucarachas, es decir, tratar de que no estén en la casa. Si uno las percibe, hay lugares que son endémicas, entonces yo he estado en lugares de la Argentina donde caen de los árboles directamente sobre el cuerpo de uno, entonces es inevitable. Son parientes de las chinches, por ejemplo, de las chinches que encontramos en los colchones. El problema del mal de Chagas es que no se manifiesta al poco tiempo de haber contraído la enfermedad, sino que tiene un desarrollo de entre 10 y 30 años. Entonces, para cuando nos enfermamos no es tarde. Y el tema del mal de Chagas ha servido para que, lamentablemente, a fines del siglo XIX, comienzos del XX y un poco más allá, los higienistas desaprobaran las construcciones naturales como son las casas de adobe. En Argentina prácticamente son prohibidas, salvo algunas provincias que han autorizado la construcción de nuevo de construcción con tierra. Desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, tenemos este estigma de la prohibición de la construcción con barro. Y el tema es que la vinchuca lo que busca es el huequito donde hacer nido. Entonces, se puede tener vinchucas en una casa súper de moda, en un barrio cerrado, y sin embargo que tenga estos huequitos, porque por moda hay un revestimiento que les gusta, que parece mármol antiguo, entonces la vinchuquita va a hacer su nido allí. En cambio, una casa de adobe bien estucada, bien revocada en el interior, que no permita que anide, más ciertos elementos naturales que podemos usar para ahuyentarlas, podemos evitar la presencia de este vector y por lo tanto de la enfermedad que transmite. Aquí tienen un mapa de la distribución en Latinoamérica. Y tengo noticias de que ya ha llegado hasta Estados Unidos, así que los norteamericanos están muy preocupados, por supuesto, en encontrar alguna cura contra el mal de Chagas y después nos van a vender la vacuna. Pero bueno, se trata simplemente también de fortalecer nuestras defensas, porque en definitiva la persona que contrae el mal de Chagas no ha tenido bien las defensas. Entonces, si no, el cuerpo se resiste. Va a haber una inflamación donde se picó, va a rechazar, va a levantar temperatura, tratando de compensar ese agente patógeno que está. Bueno, como les decía, nos preocupan mucho los trabajadores que están expuestos a estos distintos factores porque permanentemente están en obras en construcción. Se termina una obra, pasan a otra y por lo tanto siempre están expuestos. Yo les voy a mostrar, esta es una fotografía que saqué en un edificio en construcción y la siguiente es desde el mismo ángulo pero con flash. ¿Sí? Es la misma foto pero con flash. Lo que se ve ahí no es lo que la New Age llama los orbes, que habitualmente son fotografías sacadas a contraluz o con flash, donde partículas como puede ser el rocío nocturno, al recibir el impacto del flash, se refracta. En este caso, lo que vemos es una contaminación del aire por sílice. Ese sílice proviene del movimiento de la arena, del cemento, y del corte de los materiales de construcción con máquinas, como las amoladoras. Entonces, esa nube de polvo, uno no la ve y está contenida, o sea, fíjense que fue en el mismo momento, esta foto y esta, no fue en otro momento. Nada más que antes no la veíamos porque no había una luz que le produjera refracción. Este polvo en suspensión para la Organización Mundial de la Salud tiene que tener un límite de cantidad de polvo suspendido más el diámetro de la partícula. ¿Por qué? Porque los pelillos que tenemos en la nariz pueden filtrar
cierta cantidad de polvo. De hecho, muchos que trabajan en carpintería o que trabajan con piedra saben que después de trabajar, si no usaron la mascarilla, se soplan la nariz y ahí ven lo que estuvieron respirando. Pero cuando tiene un diámetro menor que el que permiten pasar los pelillos de la nariz, pasa directamente a los pulmones. Y puede producir enfermedades como enfisemas o la enfermedad típica del trabajador, del albañil, del trabajador de la construcción, que es la silicosis. Enfermedad por el sílice, por los granitos de arena que respiró y que están dentro de su cuerpo. Esto también se da con los que cortan piedras. Y ahí pasamos a uno de los peores materiales que podemos encontrar en nuestras casas, que es el asbesto o amianto. ¿Sí? Mineralmente se lo conoce como un anfibol, son los anfiboles. Entonces, es un cancerígeno de primer orden. Casi todos los países del primer mundo lo prohibieron hace más de 30 años. En Argentina se prohibió en el año 2000, gracias al trabajo que hicimos nosotros de difusión y de trabajo con otras disciplinas y con las universidades para poder elevar leyes que prohibieran este elemento. Lamentablemente en Latinoamérica solo 6 países tienen prohibido el amianto. Creo que Bolivia no lo tiene prohibido, Perú sí lo tiene prohibido, Chile lo tiene prohibido, Argentina lo tiene prohibido, Brasil, Uruguay. En Brasil fue el caso más contundente que se usó internacionalmente para combatir el amianto. ¿Por qué? Porque se descubrió, Brasil exportaba asbesto, pero las que se enfermaban más de esta fibrosis quística que se produce en los pulmones, que es un tipo de cáncer, eran las mujeres de los trabajadores en las minas del asbesto. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que lavaban la ropa del minero. Entonces, una vez que se lava la ropa, cuando se seca, cuando se evapora el agua, quedan las partículas de este mineral, que es como si fuera pequeñas fibras de vidrio, y se astilla fácilmente. Entonces, estas pobres mujeres respiraban ese material. Es un material aislante, se lo consideró una panacea para la construcción occidental, se lo usó en las paredes, se lo usó para aislar calderas, para aislar las cocinas. Seguramente ustedes tienen todavía algún elemento de las cocinas, cuando la cocina está separada del mueble, para que no queme el mueble el calor del horno, se ponía una placa en el caso de Argentina, de amianto. Entonces, cada vez que ustedes ven como una lanita que sale del producto, eso es lo que respiramos y eso es lo cancerígeno. En los países donde está prohibido el amianto, la extracción del amianto es muy compleja. De hecho, vienen como si fueran astronautas, todos envueltos en trajes, porque se puede incluso clavar en la piel. Se hacen conductos como para que no se entre en contacto con el aire que está en el exterior, es todo un tema, y hay empresas que se especializan en el retiro del amianto. En los países que no está prohibido, por ejemplo, van a encontrar las placas difusoras, unas placas difusoras blancas que se ponen arriba de las hornallas de la cocina para que el calor sea parejo. Y esas placas hacen que se liberen fibras de amianto al ambiente. Así que es un problema también porque es una enfermedad, la fibrosis quística producida por el amianto, o asbestosis se la conoce, que demora décadas en manifestarse. Entonces, tenemos el caso de un cliente que no sabía que sus conductos de aire acondicionado central estaban revestidos de amianto, y pobre, ahora tiene cáncer de esófago. Esta es una microfotografía del amianto, ¿no? Para que vean, estas son las agujitas que se clavan en los pulmones, en los alvéolos pulmonares. Y a veces incluso en los intestinos, porque uno sin darse cuenta también puede comer amianto. Y aquí, por ejemplo, hablábamos un poco de las estufas, ¿no? Entonces, esta es una estufa que en Argentina hay una marca que se llamaba Leñogas. En realidad son leños cerámicos artificiales que imitaban la madera, pero en realidad la estufa era gas. Entonces, para que pareciera más
un leño consumido por el fuego, se le ponían estas fibras que eran de amianto. Entonces nosotros hicimos una denuncia contra esta empresa para que retirara el amianto de sus productos. Y si se quiere hacer troncos artificiales que semejen los naturales, se pueden hacer de refractario, de material refractario, sin necesidad de que lleve el asbesto o amianto. Es un problema también los países que tienen minería relacionada con el amianto, ¿no? Porque es un ingreso económico. Entonces, bueno, hay que encontrar otras alternativas. Y también está el problema de la disposición final del amianto. Hasta ahora, la única solución que se ha encontrado es fundirlo, pero es una temperatura, justamente las bondades que tenía este material es la resistencia al calor. Entonces hay que fundirlo a temperaturas superiores a las que, por ejemplo, funde el vidrio. Otro problema lo tenemos en poblaciones enteras, en este caso la ciudad de Bariloche, en Argentina, tiene todos los techos de sus casas hechos con chapas de fibrocemento. Chapas le llamamos a lo que cubre el techo de estas construcciones, que habitualmente son de metal, pero hubo una época entre la década del 50 y el 90 más o menos, que se difundieron estas chapas que están hechas de cemento mezclado con asbesto. Entonces, eso es el fibrocemento. Y lamentablemente se llegó a una conclusión, que era mejor dejarlas, estas chapas donde estaban, que retirarlas. El peligro de retirar y de facilitar la volatilidad, esto es una escuela, por ejemplo, de la volatilización del asbesto era tan grande que se prefirió encontrar un material de revestimiento que selle el asbesto, pero no retirarlas porque realmente no había disponibilidad económica ni posibilidad práctica de encerrar toda una ciudad para poder retirar el fibrocemento. Se hacían los tanques de agua, eran de fibrocemento, y ahí tomábamos agua con asbesto. Hay reemplazos actualmente, reemplazos de origen cerámico. No son tan eficientes como era el amianto, pero son reemplazos. Después hay otros, como por ejemplo la fibra de vidrio, que también es cuestionada porque también puede producir fibrosis quística. O la celulosa. La celulosa tiene la desventaja de que le ponen un producto ignífugo que también es tóxico. Entonces, bueno, es muy difícil a veces encontrar la ecuación para encontrar reemplazos. Y por supuesto tenemos los elementos naturales que nosotros siempre que podemos tratamos de incorporar, que es la lana natural de oveja y el corcho o el bambú. Son todos materiales aislantes y de origen natural. Por supuesto, no para temperaturas altas, pero para eso tenemos la cerámica. No sé si alguno de ustedes hace cerámica en horno eléctrico. Porque ahí tenemos un problema, porque la mayoría de los hornos son anteriores a la prohibición, en el caso de Argentina, del amianto, y tienen amianto. Entonces, si ustedes tienen este material expuesto, este material que uno lo respira, y que está a la vista, hay un producto que se llama vidrio líquido. El vidrio líquido es silicato de sodio, y entonces se puede aplicar sobre la superficie expuesta, es resistente a la alta temperatura y sella el amianto y la fibra no se volatiliza. Porque si logramos que no se volatilice la fibra, es mejor dejarlo donde estaba el amianto que movilizarlo nosotros. Bueno, hablábamos también del tema de las chapas, ¿no? Del material metálico que uno puede poner en el techo. Y ahí tenemos otro fenómeno que es el de radiactividad. Nosotros recibimos una radiación cósmica mucho más fuerte en altura, es decir, por encima de los 3000 metros tenemos mucha más radiación que a nivel del mar. Pero esa radiación es un tipo de radiación de alta frecuencia que atraviesa el cuerpo y no produce mayor problema. En cambio, cuando uno tiene, o uno vive a la altura del mar, o tiene una casa con el techo metálico, se produce un efecto cascada. Esa radiación se convierte en otra radiación de menor frecuencia y mucho más nociva para la salud, que puede inducir mutaciones y por lo tanto cáncer. Entonces, nosotros tratamos de evitar los techos metálicos. Es decir,
Se puede ir a techos tradicionales, como los de paja, o los de, en Argentina hablamos de torteado de barro, mientras tenga un cielo raso bien hecho de yeso para que justamente la vinchuquita no haga su nido. O un techo de teja. Siempre es preferible al techo metálico. Y dentro de los metales hay también toda una graduación. El peor es el techo de aluminio. Es el que más produce este efecto cascada. Después hablábamos del gas radón, que también es otro producto radiactivo. Dijimos que es natural, que tiene incidencia en el 15% de los casos de cáncer al pulmón, y se acumula especialmente en los subsuelos, pero presten atención si ustedes viven en alguna casa antigua, en esas casas que tienen el piso de madera y cámara de aire abajo. Es un sistema espectacular porque es un sistema que regula la temperatura, que mientras el piso no esté plastificado respira. La madera siempre, si es posible, hay que mantenerla encerada. Si es de madera noble no hace falta encerarla. Yo, por ejemplo, encero una vez al año solamente. Porque entonces la madera puede absorber y exhalar la humedad en falta o en exceso. Entonces la madera respira. Y la cámara de aire debajo ayuda a esa respiración y ayuda a también a ventilar este gas que se acumula, que de otra manera se acumularía. Entonces van a ver que en estas casas antiguas había una rejilla que da hacia afuera, una rejilla habitualmente artística, que permitía el intercambio de aire, la renovación del aire abajo. Mucha gente la bloqueó o mucha gente selló esta rejilla porque le tenía miedo a los insectos. Pero ahí se pone una malla metálica, una malla mosquitera, y tranquilamente podemos evitar que accedan los insectos y seguir conservando este gran invento que es la cámara de aire de ventilación debajo de las casas. Bueno, acá tienen ejemplos de radiactividad de los distintos materiales de construcción, ¿no? Entonces, el peor evidentemente es el cemento. Entonces, en bioarquitectura y en bioconstrucción, cuanto menos cemento usemos, mejor. Es más, es una actitud más amigable para la naturaleza y más amigable para el ser humano. Fíjense que le sigue el granito. De hecho, el componente del cemento que produce radiactividad es el granito. Entonces, el granito es levemente radiactivo. Ahora vamos a ver cómo hacer para poder armonizar esto con la construcción natural, porque el granito es un material noble dentro de todo. Los incas usaban mucho el granito y la andesita. Pero volvemos a lo que dijimos al principio ante la consulta. Eran espacios muy ventilados. De hecho, una amiga nuestra ya fallecida, ante todos estos problemas, decía: la solución es ventilar, ventilar y ventilar. Cuanto más se renueva el aire, mejor. Con que se ventile media hora cada mañana es suficiente, y la casa no va a perder temperatura. Media hora abren las ventanas, que corre el aire, y después las vuelven a cerrar. Lo ideal sería una hora, pero les permito, hasta media hora les permito. Después vuelven a cerrar y la casa recupera la temperatura enseguida. Bueno, y el hormigón que integra el cemento también tiene este problema de radiactividad. Entonces, bueno, hablamos un poco de las encimeras. Las encimeras, o las mesadas, como decimos en Argentina, es donde uno en la cocina puede llegar a cortar. El problema de cortar directamente, o sea, el problema del granito es un tipo de radiación que se llama radiación alfa, y que entra al cuerpo a través de las partículas. Entonces lo que hay que evitar es respirar o comerse el granito. Y ustedes dicen: ¿cómo me voy a comer el granito? Bueno, cada vez que, por ejemplo, un niño va y corta con cuchillo arriba de la mesada, de la encimera de granito, y se raya, esa partícula fue a algún lado, seguramente al alimento. Entonces, siempre cortar sobre tablilla. Lo mismo si la encimera está hecha de cemento alisado, por ejemplo, o de micro alisado. Siempre sobre tablilla. Para nosotros, de madera, porque como saben, somos antiplástico. Entonces, las tablillas de plástico también desprenden fibras que se alojan en los intestinos, y después tenemos que ir a hacernos una terapia colónica, porque tenemos un bollo de plástico que no sabemos de dónde vino y lo tenemos en los intestinos. Bueno, vino de ahí. Aunque las recomienden los chefs, no. Es preferible una de madera. Las de bambú son excelentes y son eternas. Se curan con limón, por ejemplo.
primero es cuando es nueva, uno le pasa aceite como para barnizarlas, aceite de cocina normal, y después uno las puede lavar, las puede poner al sol para que no creen bacterias, o curarlas con limón también. O sea, para los que somos amos de casa ecológicos, hay productos indispensables en nuestro laboratorio. El vinagre, el limón, el bicarbonato, el agua oxigenada. El agua oxigenada es un desinfectante excelente y se evapora enseguida, entonces son productos que no van a dañar a la naturaleza, salvo que los tomen en exceso. Son sumamente amigables y cumplen con los requisitos que uno exige también de los productos de limpieza. Por ejemplo, la maceración de cáscara de naranja es excelente para sacar la grasa. Bueno, acá tengo una serie de ejemplos de materiales naturales o casi naturales, ¿no? A la derecha el corcho, que cada vez lo vemos menos porque es un material caro. Acá tenemos un ejemplo de especie que lleva mucho tiempo en crecer, el alcornoque. Los productores principales a nivel mundial son Portugal y España, pero con los últimos incendios en los últimos años se ha perdido muchísimo y es cada vez más caro conseguir el corcho. Ahora bien, hubiéramos sido previsores y hace 100 años hubiéramos sembrado alcornoques en nuestros países y no tendríamos que depender ni de Portugal ni de España. Y un agrónomo amigo ha encontrado que hay superficies que se pueden usar para el alcornoque. De hecho, acá no entramos dentro de las grandes extensiones de monocultivo, porque habitualmente se combinan con otras especies, e incluso con autóctonas, porque forman parte de lo que se llama bosque ralo, es decir, un árbol acá, otro allá, otro más disperso. Entonces se puede combinar con otras naturales. De hecho, este amigo trataba de combinar el alcornoque, porque lo vio en algunas estancias, con el caldén. El caldén, que es un árbol noble, es un árbol sagrado en el oeste de mi país. Otro material que vemos, el que ven anaranjado, es linoleum. Es un material 100% natural. Pero ojo que ahora viene un linoleum que es mentira, que está hecho de PVC. El linoleum original es aceite de lino con polvo de corcho y una base de yute. Entonces es un material 100% natural que también se perdió en nuestros países cuando antes estaba muy difundido. Antes de que vinieran las baldosas de vinílico, lo único que existía era eso. Lamentablemente se perdió. Arriba vemos laja, un tipo de laja que no es radiactiva, que respira a su vez. El error que se comete muchas veces a estos materiales pétreos es barnizarlos y no dejamos que se respire. Abajo vemos algo casi ecológico, que es espuma de poliestireno reciclado. Entonces, bueno, cumple con los requisitos de la ecología, pero no con los de la geobiología. Lo mismo arriba, a la izquierda, tenemos un material que está hecho con los tetrabric, es decir, esas cajas de cartón que afuera tienen plástico y adentro tienen papel de aluminio. Entonces todo eso se muele, se pone en un autoclave a presión, el plástico se funde y forma estas plaquetas de cartón, plástico y metal combinados. Entonces es un material ecológico, pero tampoco respira. Y a la izquierda vemos, esto lo trajimos de Europa, en Europa se están volviendo a texturizar las lanas para poder producir material aislante. Es decir, una vez más, usamos, es un sistema parecido como el que se hacían los sombreros de fieltro. Es decir, el sombrero de fieltro también es un material, esto es una especie de fieltro. Es cortar la lana, una máquina la corta en pedacitos muy chiquitos y directamente se prensa con agua y con temperatura y se forma este tejido que sirve como aislante. Acá vemos otros materiales, un acanalado de fibra vegetal, aislantes hechos de cartón. Todo esto está en el mercado, lo que pasa es que la gente no tiene noticia y no ayuda. Habitualmente son pequeñas empresas que quieren hacer algo innovador y no reciben apoyo ni del país ni del consumo. Entonces habitualmente funcionan porque hay alguna fundación extranjera, habitualmente de Alemania o de Francia, que financia este tipo de
de emprendimientos. Y abajo a la derecha tenemos el fibrocemento, pero el fibrocemento que tenemos actualmente en Argentina. Como el amianto se prohibió en el año 2000, las empresas se reinventaron. Entonces, el fibrocemento actualmente es una mezcla de celulosa de origen vegetal, que es un desecho de la industria de la madera y del papel, combinado con cemento. Es decir, pasó de ser uno de los peores materiales cancerígeno a ser uno de los materiales más ecológicos. Y arriba vemos distintas alternativas al cemento, que es el cemento alveolar. Entonces, es como que tuviera, para disminuir la cantidad de materia que se usa, tiene como burbujitas adentro. Entonces hay distintos sistemas. El que está más hacia la izquierda lo cuestionamos bastante porque tiene sales de aluminio en su combinación. El tema del aluminio, como decíamos antes al hablar de los antitranspirantes, por un lado puede llegar a ser cancerígeno, pero el aluminio incorporado lentamente día a día en el cuerpo puede llegar a producir Alzheimer. Acá tienen ese sistema que recibe nuestro cuestionamiento. Es muy ecológico. Nosotros lo que decimos, en el caso de un material que es sospechoso o que tiene ciertos problemas ambientales, hay que sellarlo, es decir, hacerle un buen revoque y que no entre en contacto con el aire interior. Lo importante es la calidad del aire interior. Ahora fíjense qué maravilla. Tenemos un planeta, una madre tierra, una Pachamama que nos da productos increíbles y productos que tienen durabilidad, que son ecológicos, que además no requieren un proceso cruento. Dos de esos productos son el aceite de lino o la linaza y la cera de abeja. Fíjense lo que es la planta de lino. La planta de lino nos da vestimenta porque se puede usar como textil. La planta de lino nos da el aceite de linaza que reemplaza, antes de existir los barnices sintéticos, lo único que había era aceite de lino u otro tipo de aceite de origen vegetal. Y además es medicina, es decir, la semilla de lino es medicinal. Así que tenemos un montón de virtudes de este cultivo. Y en el caso de la cera de abeja, la abeja produce cera, a medida que se la explota, produce más cera. Yo he trabajado en las colmenas, he practicado la apicultura y son seres maravillosos. Y este producto excepcional, que es la cera de abeja, por ejemplo, si uno puede mezclar cera de abeja con aceite de lino y con aguarrás vegetal, que proviene de la resina del pino. Entonces, tenemos un producto que reemplaza, y es mucho más noble, reemplaza cualquier barniz, pone en valor la madera sigue respirando, ¿sí? Bueno, otro tema importante es qué hacer cuando ya se tienen estas cosas y no se pueden retirar. Estas son unas oficinas donde ya tenían instaladas las alfombras, donde ya tenían los muebles hechos de plástico. Por ejemplo, la melamina. La melamina ahora es de origen del petróleo, pero originariamente era de origen vegetal la melamina. Y eso fue cambiándose como el tiempo, igual que la fórmica. Entonces la alternativa son las plantas de interior. ¿Sí? No porque respiran y consumen el dióxido de carbono que el ser humano produce, y ante la presencia de luz ellas producen oxígeno. Aparte de eso, en la década del 90 hubo un científico de la NASA de apellido Wolverton que le encargaron investigar cómo se podía minimizar el efecto de los compuestos orgánicos volátiles provenientes de los plásticos en las naves espaciales. Es decir, en aquella época era el transbordador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para que los astronautas que estaban mucho tiempo ahí no sufrieran el dolor de cabeza, las alergias, los inconvenientes que producen los compuestos orgánicos volátiles? Bueno, y estudiando métodos artificiales y métodos naturales, descubrió que las plantas procesaban estos químicos. Donde había una planta de interior, bajaba muchísimo la concentración en el aire de estos químicos.
Y lo que descubrió es que son unas bacterias. Ustedes saben que todos los organismos en el planeta funcionan por colaboración. Y las plantas, especialmente las plantas de interior, que no existen, las plantas de interior son plantas de sombra, plantas que en la naturaleza crecen o a la sombra de una montaña, o al lado de una cascada, o adentro, en la boca de una caverna. Entonces están acostumbradas a la poca luz. Y los nutrientes los obtienen más que nada por un convenio con ciertas bacterias que habitan sus raíces. Entonces, el filtro de estas plantas está en realidad en las raíces, es decir, es a través de la tierra que respira, pasa por las raíces de estas plantas, y las bacterias estas descomponen estas partículas contaminantes, que son cadenas moleculares largas, las descomponen y las hacen asimilables por las plantas. Entonces, las plantas felices y los seres humanos mucho más saludables en presencia de ellas. Wolverton tipificó las distintas plantas. Acá tenemos también otra oficina donde también incorporamos distintas especies, por ejemplo, la sansevieria o espada de San Jorge, también se le dice lengua de suegra, es una gran purificadora de ambiente. La Spathiphyllum es otra buena, el Pothos también es bueno. Aquí en una fábrica, intervenimos en una fábrica, donde también el palo de agua es excelente. En uno de los documentos que les compartió Atahualpa, están estas plantas ejemplificadas y que pueden ir incorporándolas dentro de sus casas. Acá tienen una columna donde figuran las plantas, el nombre común y el nombre científico, el tipo de contaminante que procesan, y dónde encontramos esos contaminantes. Entonces hay plantas ideales para cocinas, hay plantas ideales donde hay acumulación de papel, las hemos incorporado por ejemplo en archivos, en escribanías, otras donde hay aglomerado, el aglomerado tiene en sus colas, en las colas vinílicas, muchos contaminantes, también tiene formaldehído, otras que procesan el humo del cigarrillo, por ejemplo, y otras que procesan los pegamentos de las alfombras y los barnices. Entonces, ¿qué está haciendo la bioarquitectura actualmente? Bueno, está revisando lo que llamamos la arquitectura vernácula, la arquitectura local, para ver cómo utilizar los materiales de cada lugar para la mejor construcción y más amigable. Por supuesto que para los que vivimos en las ciudades o en lugares, en entornos urbanos, ya es prácticamente imposible volver a la construcción originaria, aunque se puede hacer, de eso se tratan las ecoaldeas o las biocomunidades que están tratando de llevar una vida lo más sana posible, de volver un poco para atrás la máquina y revisar las causas por las cuales hemos llegado al estado que llegamos. Entonces, bueno, el estudio de esto, por ejemplo, las construcciones de los urus, donde están hechas con los juncos que crecen en el lago Titicaca, no se desprecia nada. O sea, el junco también es otra maravilla de la naturaleza, es decir, da fibra, da textil, es leña, es alimento, sirve para pescar, sirve para tejer, para hacer canastas, es un montón de utilidades que se van perdiendo. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, hasta hace 30 años, exportábamos incluso el mimbre del delta del Río de la Plata, se exportaba, se hacían cosas maravillosas de mimbre. Y ahora, cuando uno va a comprar algo de mimbre, dice Made in China, es decir, tenemos que importar algo que es una especie nuestra y que éramos especialistas en eso. Pero bueno, esto algún día los gobiernos verán que en las pequeñas y medianas empresas, y especialmente en las cooperativas que tratan de recuperar estas técnicas y estos materiales, hay una gran beta económica y de bienestar. Al principio hablábamos de lo que es la reutilización. Fíjense, estas hermosas casas de madera en Valparaíso estaban hechas con el roble de los toneles que se usaban para incluso comerciar balas, elementos, pólvora con Gran Bretaña. Esos toneles que quedaban desechados se utilizaron para construir estas casas.
Aquí tenemos en Argentina un viejo vagón de ferrocarril donde fue convertido en una casa. Está bien, es caro el transporte para poder llevar un vagón a un terreno, pero es una casa fantástica porque los vagones antiguos eran de madera. Se la modernizó, fíjense la antena de DirecTV tiene. Entonces, bueno, todo lo que es recuperable, y a veces no lo permiten las leyes locales, pero bueno, hay que pelear un poco y ser un poco amigo de la naturaleza. Aquí también es en un centro cultural mapuche, en Larrehue, en Chile. Ahí están mis socias demostrando la construcción con madera natural. Esto es incluso árboles que quedaron de algún incendio o una inundación, que los árboles murieron y se aprovechan esos árboles. De hecho, en la Ecovilla Gaia de aquí de Argentina, que hemos tenido la oportunidad de asesorar, tenían un bosque de eucalipto, que si bien era un bosque plantado, pero no se estaba utilizando, y la madera se obtenía directamente de las ramas que se caían, es decir, la naturaleza es pródiga, la naturaleza da para el ser humano sin ningún problema, con tal de que la tratemos como la gente, como la gente, como la gente. Aquí tienen un detalle de cómo se hacían las tejas, estilo mapuche. Es decir, el tronco acanalado y puesto como si fuera una teja de cerámica. Y por supuesto las maderas del sur son muy nobles y no hace falta tratarlas. Entonces hablamos de materiales alternativos, hablábamos de la construcción con barro, del techo de paja también, y a la derecha vemos en Cochabamba, en una escuela técnica de Cochabamba, donde estaban desarrollando, cuando fuimos a visitarla, un sistema de construcción que en vez de utilizar el hormigón, es decir, el cemento armado, era una mezcla de estuco, es decir, de cal, yeso y marlo de choclo. Marlo de maíz. Lo que sobra del choclo cuando se comercializa o se usa como forraje, bueno, se trozaba y se introducía en la mezcla. Es como un aglomerado liviano. Otra crítica que se le ha hecho a la construcción con adobe y a la construcción con barro en general es la característica de sismicidad, pero bueno, los cálculos actuales permiten hacer estructuras altas. De hecho, en lugares como Yemen hay edificios de más de 15 pisos, hechos en la Edad Media y hechos de adobe. Bueno, en ese caso es de tierra compactada. Pero la construcción con tierra puede hacerse antisísmica siempre y cuando se respeten las causas que pueden llevar al desmoronamiento. Y para eso, bueno, están trabajando mucha gente en las universidades. El problema, como decíamos, es la autoconstrucción, es decir, el que construye sin saber y sin asesorarse. Entonces, claro, siempre que hay un terremoto, hay una estadística de que las casas que más se dañaron fueron las de adobe. Bueno, porque estaban mal construidas. Entonces, el tema es construirlas bien. De hecho, se hacen experiencias en laboratorio, y en otros países, por ejemplo, Perú tiene una legislación muy avanzada, Chile también, de construcción con tierra antisísmica. Aquí tienen un ejemplo en Cusco, también tiene sus normas de construcción con tierra. O sea, de por sí es obligación, igual que en Humahuaca, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, en Argentina, también ciertos pueblos se puede construir solo con adobe porque son patrimoniales, son lugares patrimoniales. Lo mismo pasa en Cusco. Pero bueno, hay que seguir las pautas constructivas. Y el tema de que las casas de tierra o de barro son pobres, se cae completamente. Fíjense, esta casa tiene 150 años, en Mendoza, en el oeste de Argentina. Piso de calcáreo, paredes de adobe de 60 centímetros de ancho, pintura a la cal, revoco a la cal estabilizado con jugo de tuna. Una de las mejores formas de estabilizar, ya sea el revoque de barro, como las pinturas a la cal o al ferrite, es el jugo de tuna. En México se usa el jugo de ágave. Se pone a macerar, se pone en un tambor agua y las hojas de tuna o ágave hasta que se desprenda ese mucílago y se descomponga, y es un excelente elemento para integrar. Es un pegamento, por ejemplo, para cerámica se puede usar como pegamento, pero en estos casos se usa para estabilizar y que sea impermeable, incluso
para exteriores, si se aumenta la proporción, el barro. Y fíjense, esto no tiene nada que envidiarle a las casas más top que aparecen en las revistas. O sea, no significa, no tiene por qué significar construcción con tierra con pobreza. De hecho, la gente que tiene bajos recursos podría mejorar con asesoramiento. Nosotros contribuimos aquí con 2 fundaciones que se dedican a hacer casas para barrios pobres con sistemas constructivos lo más sano posible. Acá tenemos una experiencia en la Universidad de Mendoza, justamente, con lo que es el tipo de construcción de tierra compactada, que son unos encofrados en los cuales se golpea hasta que la tierra misma alcanza el grado como si fuera cemento. Acá tenemos un ejemplo, una mala construcción. Esto es cerca de Riobamba, en Ecuador. Tuvimos la oportunidad de ir con nuestros colegas de ECOSUR, que es una fundación que se dedica justamente al tema de la vivienda social y de la adaptación ecológica de la vivienda social. Entonces, esto es lo que se llama vivienda de un solo muro, es decir, es tierra compactada, pero aquí obviaron hacer una buena aislación hidrófuga en la base, que también se puede hacer con materiales naturales. Entonces, lo que hace la fundación es asesorar en cuanto a la reconstrucción o la construcción de nuevas casas con el mismo sistema, pero fíjense que aquí está con una buena base y unas buenas tejas que son de microcemento. Porque la construcción con tierra tiene que cumplir con el requisito de unas buenas botas y un buen sombrero. Es decir, protegerlo del agua que viene de abajo y del agua que viene de arriba. Esto es un sistema constructivo de la Ecovilla Gaia en Argentina, que se llama COB, que es como construyen algunas aves. En el caso de Argentina tenemos el hornero, nuestra ave nacional, que construye con barro, va mezclando el barro con el pico y va construyendo capa por capa hasta que llega a crear como una semiesfera. Bueno, en este caso, fíjense, es un edificio de 3 plantas directamente. Ahí tienen el ichu, la paja, nosotros le llamamos paja vizcachera, y los troncos, que en este caso, bueno, no se consiguió otra cosa que eucaliptus, entonces están estacionados, y se está empezando a hacer un entramado de caña. Y así quedó cuando se la terminó. Entonces, fíjense que además es una forma orgánica, el techo fue hecho por uruguayos, porque los uruguayos son excelentes para hacer techo de paja, como lo peinan, como lo compactan, son ignífugos. Igual tiene todo un sistema de riego por aspersión en caso de incendio. Acá otro, el restaurante. Acá estamos participando con mis socios en la construcción de una casa en Tafí del Valle, en el noroeste de Argentina, donde se está revalorizando la construcción con adobe. Aquí los troncos son troncos recuperados de otras construcciones y otros son de una especie que está en casi toda Latinoamérica, es una especie de crecimiento rápido pero noble. Se la llama aliso de río en nuestro caso. El aliso además cumple una función ecológica muy importante, que es fijar las bardas, las orillas de los ríos. Entonces el aliso no es bichable, es decir, no lo atacan los insectos, y crece bastante rápido. Ahí, bueno, subimos con la construcción. El entramado de la planta del segundo piso se hizo también con madera y cañas directamente, y arriba un torteado de barro. Y así quedó. Entonces, que no nos vengan a decir que la vivienda de barro es una vivienda pobre, ¿sí? Las chapas son de fibra vegetal. En este caso hubo que importarlas de Holanda porque Argentina había dejado de producir las chapas de fibra vegetal. Esperemos que con la crisis económica se vuelva a hacer estas chapas de fibra vegetal, y como bitumen, como ligante, se usan aceites vegetales también. Y las aberturas son todas recuperadas de casas demolidas. Y las piedras son piedras de río que se obtuvo un permiso municipal para retirarlas de donde se quería hacer que el río fuera más profundo para que no se inundara. Acá tenemos otra vista. Esta es otra casa que se está haciendo en Tafí, donde se está experimentando con distintos tipos de techo, un torteado de un lado y del otro lado techo vivo,
que es el techo torteado, pero con una capa de tierra fértil para que crezca naturalmente el pasto. Eso hace más aislación térmica y a su vez evita que haya un exceso de agua que pueda perjudicar el resto de la construcción. Otro microclima, porque hay que encontrar la construcción ideal para cada zona. Entonces, en el sur, en la Patagonia nuestra, esto es una comunidad mapuche, donde aquí el sistema constructivo, como ven, el adobe era bastante pobre, eso es un mal adobe, se lo ve así nomás erosionado, se ve con muchos granos, con muchas piedras, pero porque el suelo no permite otra cosa. El adobe utiliza mayormente materia orgánica y es muy difícil de encontrar en este suelo. Lo que sí hay es turba. Entonces se combinó la tierra mala del lugar con turba, y estas máquinas, que se llaman Simba-Ram, que comprimen la tierra y crean bloques, como si fueran bloques de cemento, pero en realidad son bloques de tierra. Y aquí tenemos el trabajo duro, lo hicieron las mujeres, porque en bioconstrucción la mujer trabaja al lado del hombre, y a veces trabaja más que el hombre. Quizás porque hay afinidad entre el simbolismo de la mujer y la casa. Entonces, orgullosas, mientras su esposo trabajaba en un puesto administrativo en el municipio, ellas hacían estos bloques comprimidos. Cuando el esposo terminaba de trabajar, venía y ponía estos ladrillos de tierra comprimida. En algunos casos, en algunas zonas, incluso hay que estabilizarlo con un poquito de cemento. Lo ideal es que no supere el 5% de cemento en la mezcla. Esto es un hotel internacional en Santa María, en Catamarca, en Argentina también. Todo eso es adobe, todo lo que ven es adobe. Las cúpulas son autosostenidas en adobe. Es una construcción enorme y la gente vuelve porque se siente bien ahí adentro. En Bolivia también tenemos técnicas. El arquitecto Minke de Alemania ha tratado de rescatar las técnicas de construcción con bóveda de Bolivia, de bóveda de adobe, ¿no? Esto es en Ollantaytambo, es un resort en Ollantaytambo construido enteramente con adobe, techo de teja. Además, recuperando la forma en espiral que tenían las construcciones preincaicas en la zona. Fíjense qué maravilla. Todo revoque de barro estabilizado y coloreado con ferrites naturales. En Uruguay también tenemos ejemplos de recuperar esta construcción con fajina, aquí le llamamos quincha, ustedes le pueden llamar bajareque también. Entonces esa construcción se puede llevar mejores para poder adaptarlos a la vida moderna. Evidentemente nadie quiere. Habrá quien quiera vivir como nuestros abuelos, nuestros antepasados, pero hay otros que requieren de la modernidad. Entonces, esta es una arquitecta que se dedica a recuperar estas técnicas. Aquí está construyendo también con fardos de paja. En Uruguay es la arquitecta Rosario Echevarne. Fíjense qué maravilla, qué linda casa y qué mano de obra. Lo que estamos perdiendo también es la energía humana puesta en la construcción, que le da calidad. Aquí en Mendoza también con quincha. Aquí lo tenemos a Gustavo Ramírez, el director de la Ecovilla Gaia, mostrando que es una construcción con fardos de paja esa. En lugares donde se puede conseguir fardos de paja para pastura, también se puede usar para la construcción. Esto es en Italia, un sistema constructivo entero con fardos de paja. ¿Sí? Modular, industrializable. Es una construcción barata, ecológica, rápida. En 15 días se puede construir una casa. Si no, en otras casas, aislación con fardos de paja también. Voy rapidito porque ya estamos en el horario. El piso, por ejemplo, es un piso de tierra apisonada combinado con aceite de lino y aceite esencial de naranja. El aceite esencial de naranja es un insecticida natural. Y fíjense que alcanza un brillo, bien trabajado, alcanza un brillo que parece un cemento alisado. Casa con fardos de paja. Tenemos la construcción con cañas y bambú.
lo que en otros países se conoce como guadua. Esto es en Cuba. Cuba tiene muy mal suelo, pero resulta que encontraron que la caña amarilla crece muy bien, entonces tienen toda una industria que se está desarrollando de construcción con bambú y con cañas. A la izquierda es una puerta con la fibra de caña tejida, como esas bandejas que vemos que vienen de China, ¿no? Aquí tenemos una prensadora, porque esos paneles se logran con temperatura y cola. En el caso de Cuba, como tiene poca importación, ninguna importación de materiales de afuera, reemplazaron la cola vinílica por lo que es la harina de un engrudo hecho con harina de mandioca. Esto es en México, esto es en la zona de Chiapas, zona de las comunidades zapatistas, donde se sigue construyendo con bambú. Por supuesto, hablamos de una zona tropical donde hay que ventilar. Lo mismo Colombia, lo mismo Ecuador. La guadua es también otro regalo de la naturaleza. Hay que revalorizarla, hay que utilizarla, es una maravilla, crecimiento rápido. El bambú va a salvar gran parte de los factores ambientales de nuestro planeta. Esto es en Galápagos, donde lamentablemente no siembran la guadua, pero la importan del continente. Aquí en Guayaquil, una vivienda tradicional, ventilada, también hecha con cañas y con guadua. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta, si ya terminamos. Atahualpa, ¿alguien levantó la mano? No, nadie ha levantado ni escrito, pero pueden hacerlo. Tenemos pocos minutos, pero en todo caso pueden hacerlo, si es que alguien tiene alguna inquietud. No, al parecer no. Bueno, Yo creo que he estado igual muy... quedamos a disposición si quieren escribir alguna pregunta a través del grupo, yo con gusto les respondo. Y bueno, lean la bibliografía que les dejamos y bueno, nos vemos la próxima clase. Sí, muchas gracias, Claudio. Muy importante e interesante y la importancia que implica todo esto de vivir sanamente, ¿no? De que ahora pasamos muchas horas en un espacio y necesitamos tener todos los conocimientos, las herramientas para hacer una vida plena. Bien, entonces les agradecemos a todos. Muchas gracias por su presencia. Les deseamos una feliz noche, un abrazo para todos y nos estamos viendo el día miércoles con otro facilitador que nos va a compartir otros conocimientos. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo fuerte, gracias a todos. Chao, chao.